Oye, ¿has escuchado de Cravniencia? ¿Cravniencia? Es cuando vas a AM/PM y satisfaces todos tus antojos en un solo viaje. Wow, ¿todos? Todos. Café, pasteles, sándwiches, hot dogs, todo sin espera. Ah, entonces Cravniencia es la conveniencia para tus antojos, ¿verdad? Exacto. Pero, ¿no sería antojoveniencia? Mejor no le demos tantas vueltas. Descubre Cravniencia de primera mano y encuentra los antojos más convenientes en un solo lugar. AM/PM. De lo bueno, un montón. Más impuestos cuando aplican. Precios y disponibilidad pueden variar. Aplican términos y condiciones. Esto es Un Minuto en Nueva York. Aquí comienza un nuevo podcast. Sería complicado y hasta cierto punto sesgado el hablar de Nueva York en el contexto de sus últimos 150 años de historia sin mencionar los orígenes y evolución de una de sus comunidades más significativas y numerosas, como es la de aquellos neoyorquinos de origen chino, bien de llegada relativamente reciente con sus diversas procedencias dentro del gigante asiático o en muchos casos ya la llamada comunidad chino-estadounidense o Chinese American, por formar parte ya de la ciudadanía del país desde hace casi más de medio siglo. Chinatown, el enclave de que alguna vez todos hemos oído hablar en el Bajo Manhattan, es de hecho uno de los barrios históricos más antiguos de Estados Unidos. Este sector de Manhattan alberga la mayor concentración de habitantes de origen chino del hemisferio occidental, con una población total censada de casi 100.000 habitantes. Si bien existen otras zonas con una alta densidad de personas de este mismo origen en la misma Nueva York y que, como veremos, cada vez cobran más relevancia en el panorama local, es este punto de Manhattan el que históricamente ha tenido la mayor difusión y relevancia cultural para la diáspora china. La historia del Chinatown de Nueva York comenzará a perfilarse a mediados del siglo XIX, cuando los primeros inmigrantes llegaban a esta ciudad en busca de nuevas oportunidades. En su mayoría, estos inmigrantes provenían de la provincia de Cantón, en el sur de China, y muchos de ellos ya procedían de haber trabajado bien en las obras de construcción del ferrocarril transcontinental o como mineros en la costa oeste. Sin embargo, y debido a la creciente discriminación y violencia que sufrían en lugares como California, muchos finalmente decidirían trasladarse a la costa este, estableciéndose finalmente muchos de ellos en Nueva York. Contribuiría a esto también el que a mediados del siglo XIX China se hallaba inmersa en un periodo de gran inestabilidad política y social debido a las guerras del opio, la rebelión Taiping con su consiguiente guerra civil y la explotación colonial por parte de potencias extranjeras. Estas crisis provocarían el colapso de la economía rural, lo que obligaría a miles de campesinos a buscar nuevas oportunidades para sobrevivir fuera de China. Muchos de ellos desembarcarían en la costa oeste de Estados Unidos para trabajar en la construcción del ya mencionado ferrocarril transcontinental, así como en la incipiente fiebre del oro en California. Sin embargo, y a medida que el trabajo en estas actividades empezaba a escasear y a la vez crecía un incipiente sentimiento antichino acompañado por leyes discriminatorias y ataques racistas, la comunidad china comenzaría a buscar otros destinos más seguros para ellos y con mejores oportunidades económicas.
Nueva York, con su creciente actividad comercial y su activo puerto de mar, se convertiría en una alternativa muy atractiva para ellos. Además, Nueva York era en aquel momento una ciudad en clara expansión, con una gran demanda de mano de obra en la industria textil, las manufacturas y el comercio. Muchos inmigrantes chinos encontrarían empleo en fábricas, lavanderías y pequeños negocios, sectores en los que podían trabajar con relativa independencia. La gran ciudad también ofrecía una oportunidad para el anonimato y una mayor protección colectiva en comparación con las violentas persecuciones a las que se enfrentaban a veces en el oeste. El primer inmigrante chino registrado en Nueva York, según algunos historiadores, fue A. Ken, un comerciante que llegaba a la ciudad en la década de 1850 y abriría un establecimiento de venta de tabacos y cigarros en Park Row, en Manhattan. Con el tiempo, otros seguirían su ejemplo, estableciendo pequeños negocios en la zona de lo que hoy es conocido como el corazón de Chinatown. Durante la segunda mitad de este siglo XIX, Chinatown crecería rápidamente, en gran parte debido a la llamada Ley de Exclusión China de 1882. Esta legislación restringía severamente la inmigración china a Estados Unidos, lo que llevó a los que ya estaban dentro del país a agruparse en comunidades cerradas para brindarse protección y apoyo mutuo. Organizaciones como la Asociación China de Benevolencia, la CCBA, jugarían un papel clave en la defensa de los derechos de este colectivo y en el desarrollo de la comunidad. Pero a pesar de esta discriminación y las restricciones migratorias, Chinatown continuaría creciendo ininterrumpidamente también a lo largo del siglo XX. Con el tiempo, esta comunidad se extendería desde sus originales calles, Doyers, Pell y Mott, hasta abarcar partes de Little Italy y el Lower East Side. Durante este periodo se abrirían numerosos restaurantes, mercados, templos y asociaciones culturales que reforzarían de manera fundamental la identidad de esta comunidad. Ya en 1943, con la derogación de la Ley de Exclusión China, los inmigrantes chinos pudieron ya naturalizarse como ciudadanos estadounidenses, además de poder traer al país a sus familias, lo que condujo a un aumento gradual pero constante de la población de origen chino en Nueva York. Sin embargo, el mayor crecimiento de este grupo se produciría a partir de 1965, cuando se aprueba la fundamental Ley de Inmigración y Nacionalidad, eliminando las cuotas raciales y permitiendo la llegada al país de un número mucho mayor de inmigrantes. En las décadas de los 70 y 90, Chinatown experimentará un crecimiento exponencial. You don't need to be ripped. You just need the right shirt. Epic Fits gives you a clean, confident silhouette, snug on the arms, soft on the skin, generous where it counts. And with deals like $15 per tee, they won't break the bank. Visit epicfits.com today. Epic Fits. T-shirts that get it. Manifesting financial abundance, the perfect partner, or anything else you desire, is now easier than ever, thanks to the world's first manifesting mask from HighSomni.com. Without any extra effort, the Manifesting Mask from HighSomni will help you remove the old limiting beliefs and bad habits holding you down and replace them with new neural pathways to start attracting what you truly desire. Get your very own Manifesting Mask today at a massive 35% discount and with 6 additional freebies from HighSomni.com. The world's first Manifesting Mask, now available to everyone at HighSomni.com. Atrayendo inmigrantes no solo de las tradicionales provincias de China, sino también de Hong Kong, Taiwán, así como otras partes del sudeste asiático. Durante este periodo, el barrio se convierte en un importante centro de comercio
con fábricas, bancos y asociaciones de ayuda mutua que fortalecerían considerablemente la economía local. A pesar de las, en ocasiones, difíciles condiciones laborales y la explotación ejercida en talleres clandestinos, esta comunidad de Manhattan lograría consolidarse como un pilar fundamental de la economía local de Nueva York. El llamado Chinatown clásico de Manhattan se extiende en el sudeste de la isla, delimitado aproximadamente por Delancey Street al norte, East Broadway al este, Broadway en su lado oeste y Chambers Street al sur. Esta ubicación lo sitúa en contacto con otros barrios emblemáticos como son la propia Little Italy, con el que en los últimos años podríamos decir que se ha fusionado en muchos casos. También el Lower East Side, Tribeca y el llamado Civic Center, convirtiéndose así en un punto de convergencia cultural dentro de la ya dinámica isla de Manhattan. Los otros Chinatown. En los años 80 y 90 se produciría un cambio en el origen de los llegados a Chinatown con la venida también de numerosos inmigrantes procedentes de la provincia china de Fujian, con un habla distinta a la cantonesa y que llegarían finalmente a formar un subbarrio dentro del propio Chinatown. Posteriormente, ya durante los 2000 y debido a la inevitable gentrificación y la escasez de vivienda que experimentaría Chinatown, esta nueva afluencia proveniente de Fujian se desplazará de Manhattan a otras áreas alternativas de la ciudad, ubicadas en los outer boroughs como Brooklyn y Queens. En este último borough, en Queens, se establecerá entonces una comunidad que a la postre llegaría a superar en número y tamaño en nuestros días a la del clásico Chinatown de Manhattan y se convertirá en el denominado Chinatown hasta hoy más poblado de Nueva York, en el que hoy conocemos como Flushing o Flushing Main Street. Pero esta no sería la única localización alternativa al Chinatown clásico y por ello hoy en este podcast recorreremos estos 8 enclaves de la ciudad. El mencionado Flushing, al final de la línea 7 del New York City Subway y situado en el centro norte de Queens, es una comunidad que comenzaría a prosperar en la década de los 70 cuando inmigrantes mayoritariamente taiwaneses de habla mandarín empezaron a llegar a Nueva York. Se sentían bastante marginados en Manhattan, donde se hablaba mayoritariamente el idioma cantonés. Y aunque en Flushing se hablan hoy hasta unos 25 dialectos chinos, la mayoría de sus vecinos de la zona conocen y usan el idioma oficial de Taiwán, el mandarín. A medida que esta comunidad crecía, otros grupos de inmigrantes del mismo habla también empezarían a migrar a Flushing y así el barrio continuó creciendo. Los chinos de Flushing llaman a su barrio el segundo Chinatown, pero insisten en que los de Flushing tienen en general un nivel educativo superior al de sus homólogos de Manhattan. Un gran porcentaje de estos inmigrantes taiwaneses llegaron a Nueva York como estudiantes y decidieron quedarse tras el vencimiento de sus visas. Los chinos continentales comenzaron a llegar también a Flushing en 1979 y junto con los nativos de Hong Kong, temerosos de la inminente transferencia de poder de Gran Bretaña a la China comunista, conforman desde entonces la mayor oleada de recién llegados.
Los vecinos de Flushing dicen ser menos cerrados dentro de su comunidad que los del Chinatown de Manhattan. Si bien un inmigrante chino puede sobrevivir aquí sin aprender inglés, no todos sus vecinos son chinos, por lo que tendrá oportunidad de relacionarse y mezclarse con otras culturas. Según las estadísticas del censo, alrededor del 40% de los chinos de Flushing provienen de Taiwán y otro 30% proviene de ciudades continentales de habla mandarín como Shanghai o Pekín. El resto de sus habitantes proviene de lugares tan diversos como Hong Kong, Malasia, Singapur, Vietnam, Camboya, sin dejar de lado a Sudamérica. Además, Flushing se ha convertido en el hogar de la mayor concentración de coreanos en la costa este, gracias a un notable sistema de apoyo mutuo comunitario. Según esto, familiares y amigos reúnen dinero para financiar un proyecto o un negocio, confiando en que con el tiempo los prestatarios aportarán su propio capital para el siguiente miembro que decida emprender. El respaldo financiero también proviene en ocasiones de las iglesias cristianas coreano-estadounidenses. Como muestra, existe una congregación católica coreana en Flushing que cuenta con una cooperativa de crédito para sus feligreses, con activos de más de 17 millones de dólares. En esta misma línea se sabe que hay aproximadamente 250 iglesias coreanas de todas las denominaciones en Queens, muchas de las cuales se dedican a traer al país a nuevos miembros desde la propia Corea. De este modo, se estima que alrededor del 65% de los coreanos de Flushing son cristianos en comparación con el 20% de la población de Corea del Sur. Muchos de estos inmigrantes coreanos se convierten al cristianismo tras llegar a Estados Unidos, bien sea por motivos comunitarios como espirituales. Los primeros inmigrantes coreanos en Flushing fueron enfermeras que llegaron a trabajar en el cercano Hospital Elmhurst en la década de los 60. En ese momento solo había unos 3.000 coreanos en toda la ciudad y muchos de ellos se dedicaban fundamentalmente al comercio de pelucas. Pero la mayor oleada de coreanos en Flushing se produjo entre 1975 y 1985, justo cuando el barrio empezaba a desprenderse de su tradicional base de irlandeses, italianos, judíos de origen europeo, griegos y alemanes. Aunque algunos de estos coreanos llegaron como estudiantes y otros huyendo del servicio militar obligatorio en el ejército surcoreano, la mayoría llegaría en busca de oportunidades económicas. La creciente influencia de la cultura china en Nueva York se extiende más allá del conocido Chinatown de Manhattan, como decíamos, creando nuevos centros de vida y también de gastronomía en otros distritos. Estos son algunos de estos nuevos Chinatowns que han surgido tanto en Queens como en Brooklyn, así como en otras áreas cercanas de Manhattan también. Queens, Elmhurst, Little Neck y Forest Hills. Sin dejar Queens, Elmhurst en el Community District 4 es otro entorno donde residen y regentan negocios otra nutrida comunidad de origen chino. Los populares restaurantes de Elmhurst son habituales puntos de encuentro para los lugareños por sus amplias opciones de comida tradicional. Dumpling Town y Shunwang son solo un par de ejemplos de los muchos establecimientos a visitar aquí en Elmhurst.
En el extremo este de Queens se encuentra también Little Neck, un vecindario que se ha transformado en un vibrante centro de gastronomía asiática. Lugares como King Wok Chinese y Jian atraen también a locales y visitantes por igual, ofreciendo una muestra de la sabrosa comida que caracteriza esta zona. Y por otro lado, aunque Forest Hills no cuenta con un Chinatown, digamos que formal, se ha consolidado como un punto de referencia también para la gastronomía a lo largo de calles como Austin Street y Metropolitan Avenue. Una creciente cantidad de restaurantes ofrece una gran diversidad culinaria desde la cocina de Shanghai hasta la de Sichuan. De hecho, algunos como Memories of Shanghai o Spicy Cuisine han recibido reconocimientos recientes de la guía Michelin por su calidad, también precios asequibles. Brooklyn, Sunset Park, Homecrest y Bensonhurst. El primer Chinatown de Brooklyn se estableció en Sunset Park, un barrio que ha evolucionado de ser una comunidad con claras raíces europeas a ser uno de los enclaves chinos más grandes y de más rápido crecimiento fuera de Asia. Hoy en día esta zona se conoce a menudo como el pequeño Fujian, debido a la gran cantidad de inmigrantes de esta provincia china que se han asentado ahí. En el este de Brooklyn, la comunidad de Homecrest también alberga una significativa población china. El barrio se ha hecho famoso por sus panaderías como Ming Bakery y Longwan Bakery, que se han ganado un lugar en la preferencia de los locales. Más al sur, en Bensonhurst, aquellos que buscan una experiencia culinaria auténticamente asiática, cuando menos, pueden visitar J-Mart, un popular supermercado que ofrece una amplia variedad de productos e ingredientes importados. Además, el barrio es hogar de otros establecimientos locales destacados como Dak Wong, Golden Palace y Mama's Noodle House. Manhattan, East Village. Finalmente, y regresando a la isla de Manhattan, el East Village es otra área que ha visto un aumento considerable en su población china, en parte debido a la gran cantidad de estudiantes internacionales de la Universidad de Nueva York y que residen en esta zona. Esta afluencia ha enriquecido la oferta gastronómica del área. El término Chinese American es una expresión comúnmente utilizada por millones hoy en día que combina dos identidades, culturas y herencias en una completamente nueva. La identidad Chinese American comenzó como una forma para los ciudadanos chinos recién inmigrados de reclamar su americanidad para asimilarse mejor en un país que a menudo alienaba a cualquiera que no fuera blanco, protestante y a la vez que reivindicaban simultáneamente su herencia china. Hoy en día la expresión de Chinese American describe aproximadamente a 5 millones de personas en todo el país que se identifican como tal. Pero todo comenzaría con un hombre, Wong Ching-fo, el editor y creador del periódico The Chinese American, quien acuñó por primera vez el término. Wong buscaba crear un recurso para educar e informar a la comunidad de inmigrantes, muchos de los cuales no podían leer periódicos escritos en inglés sobre los acontecimientos de la ciudad durante la era de la reconstrucción tras finalizar la Guerra Civil en 1865 y hasta 1877 surgió la idea de buscar una nación compuesta. Estados Unidos era ya un país con una miríada de diferentes culturas y etnias, pero sus
políticas de inmigración no reflejaban esto. De hecho, se experimentaría un aumento en el sentimiento antichino durante esta era de la reconstrucción y muchos inmigrantes chinos fueron perjudicados también por ese sentimiento en la propia Nueva York. Wong crearía su periódico con la esperanza de mitigar los daños de este sentimiento al tratar de introducir la idea de que los inmigrantes chinos también eran estadounidenses y debían ser tratados por igual. El Año Nuevo lunar en Nueva York, por algunos llamado también Año Nuevo chino, es una de las festividades más importantes de la ciudad y la gran cita anual en Chinatown. Para celebrarlo, el barrio se llena de color y energía, convirtiéndose en el epicentro de la celebración. Entre las actividades más destacadas se encuentra el desfile del Año Nuevo lunar, un espectáculo destacable con las tradicionales danzas del león y el dragón. Además, la ceremonia de pirotecnia en el parque Sarah D. Roosevelt es otro punto culminante de la fiesta, ya que con los fuegos artificiales se busca ahuyentar los malos espíritus para el año que comienza. Durante la celebración, las calles se visten de gala con decoraciones y la comunidad disfruta de festivales con comida tradicional y artesanía. El reconocimiento de esta festividad se vio reforzado en 2023, cuando Nueva York se convirtió en el primer estado en declarar el Año Nuevo lunar como día festivo oficial en los colegios públicos del estado. Las mafias propias de Chinatown tienen sus raíces en las llamadas tongs del siglo XIX, sociedades originalmente dedicadas a la ayuda mutua, pero que a la postre se transformarían en organizaciones delictivas. A diferencia de las triadas, que son organizaciones chinas de ámbito global, las tongs eran organizaciones que operaban principalmente dentro de las comunidades de inmigrantes, controlando actividades ilícitas como el juego, la prostitución y la extorsión. Las sangrientas guerras Tong marcaron la historia de Chinatown en ciudades como Nueva York y San Francisco también. Y aunque esta violencia ha disminuido, la influencia del crimen organizado persiste de forma más discreta hoy por hoy. En la actualidad, grupos como los Ghost Shadows o los Flying Dragons en Nueva York o la tríada 14K a nivel global continúan involucrados en actividades como el tráfico de personas, drogas, la falsificación o el lavado de dinero, manteniendo a veces un férreo control sobre los negocios locales y atemorizando a los residentes. En los últimos años han saltado a los medios noticias sobre operaciones encubiertas del gobierno chino llevando a cabo una campaña de injerencia en las comunidades chinas de Nueva York, incluyendo obviamente Chinatown. Estas acciones, que han generado gran preocupación en Estados Unidos, incluyen la creación de estaciones de policía clandestinas para intimidar a los disidentes y la persecución de los críticos del régimen en el extranjero, así como la manipulación de la opinión pública. En 2023, las autoridades arrestaron a 2 hombres bajo la acusación de operar una oficina secreta para el gobierno de China, lo que se presentaba como una organización sin fines de lucro que ofrecía servicios como la renovación de licencias de conducción en China. Era en realidad una fachada para actividades de persecución y vigilancia. Para lograr sus objetivos, el gobierno chino se vale de plataformas como WeChat, influye en los medios de comunicación de estas comunidades y difunde campañas de desinformación.
Todo esto con el propósito de silenciar las voces disidentes y promover la narrativa del Partido Comunista Chino. Estas actividades han creado un ambiente de miedo y desconfianza dentro de la diáspora china en Nueva York, lo que ha llevado a muchos a mostrarse cautelosos al expresar sus opiniones. Pero a pesar de estos esfuerzos, una parte de la nueva generación de chinos en el extranjero está más informada y se atreve a criticar abiertamente el autoritarismo del Partido Comunista. Si buscas entender o ampliar conocimientos sobre la historia de la comunidad chino-estadounidense, el Museum of Chinese American de Nueva York, MoCA, es el lugar indicado para emprender este viaje. Situado en pleno Chinatown de Manhattan, este museo presenta al visitante una colección de objetos, fotografías e historias orales que profundizan en la vida y las aportaciones de esta comunidad, desde sus primeros inmigrantes hasta las generaciones contemporáneas, ayudando así a la comprensión de la historia en su conjunto. La expansión y asentamiento de los nuevos Chinatowns que hoy hemos explorado y que son menos o totalmente desconocidos fuera de la ciudad, particularmente aquellos en lugares como Flushing en Queens y Sunset Park en Brooklyn, refleja la evolución y diversificación de la comunidad chino-estadounidense. Estos enclaves emergentes no solo contribuyen a aliviar la congestión del Chinatown tradicional de Manhattan, sino que también ofrecen una nueva ventana a las diversas culturas y experiencias de los inmigrantes chinos y asiáticos de diferentes regiones. Estos nuevos núcleos, con sus propios mercados, negocios y profesionales o restaurantes auténticos, así como centros culturales, están remodelando el paisaje urbano de Nueva York y sumándose al ya variado tejido multicultural de la ciudad en sus 5 boroughs. Estos 9 Chinatowns representan la creciente influencia y vitalidad de la comunidad chino-estadounidense que con sus retos y problemas similares al resto continúa prosperando y contribuyendo al dinamismo de esta ciudad. Un Minuto en Nueva York es un podcast escrito y producido en Nueva York que te trae retazos de su historia, personajes, costumbres y arquitecturas, relatados de forma personal, subjetiva y no siempre rigurosa. El podcast está disponible para su escucha y suscripción allí donde siempre encuentras tus podcasts favoritos. Para descubrir más acerca de Nueva York, visita nuestra página web unminutoennuevayork.com, donde podrás acceder a todos los contenidos sonoros y visuales publicados e incluso contribuir al sostenimiento y continuidad del podcast. Además, y si quieres, puedes seguir nuestras publicaciones en todas las redes sociales, donde no te será difícil encontrarlo.